Señoras y señores, buenas tardes. Es un privilegio para mí dirigirme a ustedes y, en primer término, deseo agradecer profundamente la hospitalidad que se nos ofrece por parte del Tribunal Electoral a quienes vamos a participar en este importante encuentro. Gracias asimismo a nuestro querido colega y amigo Sebastián Rodríguez Robles por haber hecho todo lo necesario para podernos tener aquí a todos reunidos. Pero esto solo ha sido posible gracias al apoyo entusiasta, por supuesto, de un grupo encabezado por nuestro común amigo Sebastián Rodríguez, pero también a la comprensión, a la decidida forma de apoyo que ha prestado el tribunal y, en particular, mi reconocimiento al presidente. Hemos escuchado, por otra parte, de ambos, del presidente Araúz y del maestro Rodríguez, importantes reflexiones acerca de la situación en la que se encuentra en este momento el cambio constitucional en Panamá, y a eso nos vamos a referir tanto los ponentes panameños como los ponentes de otros países que están participando también aquí. Y, por supuesto, nada sería posible, a pesar del esfuerzo organizativo y a pesar de la generosa hospitalidad, si ustedes, señoras, señores, no hubieran tomado la para nosotros muy estimulante determinación de interrumpir por unas horas el trabajo que realizan tan fructífero y tan necesario para la vida institucional de Panamá y acompañarnos y permitirnos intercambiar con ustedes nuestros puntos de vista. Así es que muchas gracias a ustedes que nos acompañan, muchas gracias a quienes nos reciben y muchas gracias a quienes participan enriqueciendo con sus opiniones y criterios lo que estoy seguro será una jornada muy fructífera y en la que todos habremos de aprender. Por lo menos yo aprenderé mucho de mis colegas a quienes conozco, aprecio, admiro y sé de sus conocimientos, y por lo mismo estoy listo con el lápiz y el bloque de papel para tomar notas de sus reflexiones. Se ha referido el proceso de cambio constitucional que se está dando en Panamá. Por supuesto, no tengo que encomiar la gran trayectoria que este país ha tenido y el esfuerzo que sus académicos, que sus funcionarios, que sus legisladores, que sus ciudadanos han venido haciendo de manera agregada para darle a la vida institucional panameña una nueva dimensión y abrirle un nuevo horizonte. Para examinar lo que ocurre con los procesos sucesivos de cambio y de adecuación institucionales, se encontrará que, con independencia de las oscilaciones que se registren en un momento determinado, el proceso en su conjunto siempre es ascendente, siempre es positivo. Si volvemos la mirada no a la situación de un año o de un decenio, sino de un periodo más amplio, veremos que, a pesar de los momentos de escepticismo, el balance general es positivo. Ayer, precisamente, comentaba con algunos de los participantes en este seminario, y a invitación de nuestro querido amigo Sebastián Rodríguez, que nos convocó para una reunión a nuestra llegada a Panamá, que la democracia que vivimos es una democracia que tiene muy poco de haber nacido. Ninguno de nosotros, al estudiar Derecho, puso en duda las características democráticas del constitucionalismo británico, ni las características democráticas del constitucionalismo revolucionario francés, ni las características democráticas del constitucionalismo estadounidense. A todos esos sistemas los hemos aceptado y valorado
por ser, entre otras cosas, los grandes momentos estelares del constitucionalismo y haber representado o significado un proceso de avance con relación al Estado previo, al Estado absolutista previo. Sin embargo, aun cuando respetamos y admiramos a la Revolución Francesa, hoy, si pusiésemos en vigor la Constitución de 1791 o de 1793, no podríamos estar satisfechos ni podríamos sentirnos en un sistema democrático cuando, a pesar de ser el producto directo de la revolución, todavía contuvieran principios que hacían posible la esclavitud. Sí, la Revolución Francesa enarboló nada menos que el lema que todos hemos repetido y hecho nuestro a lo largo de nuestras historias, el lema de igualdad, de libertad y fraternidad. Sí, pero era la libertad, la igualdad y la fraternidad de los libres, que no incluía, por cierto, a los esclavos, porque la derogación de la esclavitud en Francia solo se dio a instancias del grupo encabezado por Robespierre hasta 1795, 6 años después de que se dio el gran cambio al que todos apreciamos como el gran giro histórico de la época o de la Edad moderna. ¿Por qué digo esto? No es para deturpar de ninguna manera a ese proceso al que seguimos todos admirando. Es simplemente para subrayar que fue el punto de y que el cambio operado de entonces acá, y si buscamos tramos más cortos, también en esos tramos, es significativamente superior y que todas las generaciones hemos agregado valor a nuestro constitucionalismo y a nuestra democracia. Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, por fortuna, en menor medida, aunque no ajena a muchas tensiones, Colombia. Si extendemos el horizonte de nuestra mirada, veremos que también Brasil tiene problemas severos en el orden del comportamiento institucional y otros países del área están en igual circunstancia con un intenso movimiento social y político como Haití. Y entonces diríamos, ¡qué barbaridad! ¿Cuántos problemas hemos tenido y cuántos problemas seguimos teniendo y aún no salimos de la encrucijada institucional en nuestro continente? Pero si extendemos el horizonte de nuestro análisis, veremos que las dos potencias democráticas y constitucionales que hemos considerado paradigmáticas y cuyas instituciones examinamos desde nuestros años de estudio en las facultades de Derecho, se encuentran sumidas en una crisis igualmente profunda. El caso de Estados Unidos no puede ser pasado por alto sin considerarse que allí, en la cuna del constitucionalismo de América y en el punto de arranque de muchos de los conceptos que luego fueron reproducidos por el propio constitucionalismo revolucionario francés, está produciéndose una crisis constitucional de gran magnitud. Y si nos vamos al origen del constitucionalismo moderno en el Reino Unido, encontraremos que la crisis no es menor a sí misma. Esto significa que lo mismo en un sistema presidencial que en un sistema parlamentario, que en un sistema antiguo o en un sistema constitucional moderno, que en diferentes espacios culturales los procesos críticos están en marcha.
Pero no es para que nos deprimamos, no es para que consideremos que no hay salidas o soluciones institucionales, que les digo esto, sino solo para que veamos que la dimensión de nuestros problemas, siendo importante, no es irresoluble y que no somos los únicos que tenemos problemas y que las soluciones que por mucho tiempo incorporamos procedentes de sociedades desarrolladas culturalmente y que hicimos ejemplos o convertimos en ejemplos para la configuración de nuestro propio aparato institucional, hoy esas sociedades están en crisis. Y hoy nosotros tenemos los instrumentos de conocimiento, de reflexión, de análisis y de experiencia acumulada para dar nuestros puntos de vista y para contribuir al diseño de nuevas formas de desarrollo institucional. Llámese sistema presidencial, llámese sistema parlamentario o llámese de otra manera. El hecho es que vamos avanzando en el sentido de configurar formas de organización institucional que ya no necesariamente corresponden a patrones clásicos o a patrones o modelos rígidos. Una de las características de los diseños institucionales del siglo XIX fue adoptar eso, patrones rígidos. Buena parte de eso mismo se vivió durante el siglo XX, si bien ya con modificaciones significativas gracias a la irrupción en el ámbito de las constituciones de nuevos principios como fueron los derechos sociales. Y en el siglo XXI, lo que estamos viendo es que todos los desajustes que se dan, lo mismo en Reino Unido que en Estados Unidos o que en Haití o que en Chile, corresponden a que no hemos encontrado las respuestas adecuadas para los procesos políticos de nuestro tiempo. Pero sin duda lo conseguiremos si es que podemos sistematizar los problemas y si es que podemos, ante esos problemas, dar las soluciones más razonables posibles. Uno de los elementos que afectan el diseño de nuestras instituciones es el que con mucha precisión vio en un momento determinado Carl Schmitt. No que yo profese ninguna especial simpatía por ese constitucionalista y publicista alemán, si bien debo reconocer, y eso no depende de que yo lo reconozca, sino de que es un hecho real, que se trataba de un personaje de indiscutible inteligencia, de brillante inteligencia y de sobresaliente cultura. Uno de los elementos que él examinó, desde luego con el ánimo de degradar el concepto fundamental de soberanía popular para justificar el de la traslación de la soberanía al Führer, fue lo que llamó teología política. Y con el ánimo justamente de degradar el concepto de soberanía, se refirió a que se había dado una traslación de los principios culturales religiosos del dogma indiscutible y absoluto a la política. Uno de esos dogmas, decía él, era el de soberanía y había que superarlo, eran sus argumentos. Si tomamos la esencia de la información y del análisis que nos da Schmitt, no para destruir el concepto de soberanía, sino para explicarnos muchos de los conceptos que manejamos día a día, veremos que sí le hemos dado a los principios metafísicos y religiosos una carta de ciudadanía en los ámbitos que habitualmente manejamos del derecho constitucional. Y uno de esos efectos
Lo vemos con mucha frecuencia en la elaboración de nuevas constituciones o en las reformas constitucionales, a los que aplicamos esa misma esperanza y esa misma carga taumatúrgica, creyendo, pensando, considerando que una reforma constitucional va a operar milagros, entendiendo por milagro la alteración súbita, mágica de la realidad y la aparición de un nuevo hecho luminoso y ventajoso. Bien, esa idea, no estoy acogiéndome, repito, a las teorías catastrofistas de Schmitt, sino simplemente tomando una parte de su argumentación, sigue vigente entre nosotros. Y ese mismo concepto de que con una reforma constitucional o con una nueva constitución podemos resolver todos los problemas acumulados y anunciar el advenimiento de una nueva era, esa idea sí es una idea religiosa. Sí hay allí un principio de teología constitucional, para parafrasear lo que decía el propio Carl Schmitt. ¿Y qué ocurre cuando aplicamos ese criterio? Que generalmente sobreviene el desengaño, porque en realidad ese tipo de milagros, señoras, señores, no existe. Sí, las constituciones son un paso importante. Jelinek nos hablaba de la fuerza normativa de los hechos. Podemos invertir el silogismo y plantear la fuerza fáctica de la norma. Sí, aceptamos que los hechos permean en la norma y nos llevan a modificar muchos patrones jurídicos. También sabemos, y la experiencia nos lo dice, que las normas son precursoras de nuevas realidades. Todo esto lo sabemos, pero no en un orden, repito, taumatúrgico de que todo cambie de manera subitánea. Eso no se da más que en ciertos procesos revolucionarios y con costos y resultados que todos conocemos. En cambio, vale la pena que para que podamos calibrar, dimensionar la importancia y la eficacia de las reformas que queremos llevar a cabo en materia constitucional, tengamos presente una observación que generalmente pasamos por alto de Madison en El Federalista 10. ¿A qué se refiere Madison en El Federalista 10? Hace una crítica muy fuerte a las que identifica como facciones políticas y define la facción política como el grupo grande o pequeño o los diferentes grupos de diferente magnitud que en la lucha por el poder se enfrascan en conflictos irresolubles en cuanto a la gestión que ellos mismos hacen de ese poder, porque todos pretenden imponer su criterio y todos aspiran a allegarse una fuerza mayoritaria gracias a la cual sea posible esa imposición y doblegar al adversario o a los adversarios. Este concepto faccional de la política llevó a Madison a una reflexión crucial para aplicarla, para que la examinemos y la apliquemos en el momento del diseño constitucional. Porque dijo que el problema de las facciones solo podía ser resuelto desde dos diferentes vertientes. O se atendía a sus causas o se atendía a sus efectos. Y aquí, amigas, amigos, es donde, repito, podemos encontrar muchas claves para nuestro tiempo en muchas de nuestras sociedades, incluidas las sociedades que ya, reitero, se han dejado llevar por la rutina, como la propia americana o la propia británica. Si me permiten una digresión con relación a la americana y a la británica, encontraremos
En el caso de la británica, por ejemplo, que en la institución del primer ministro y el sistema parlamentario, que todos consideramos paradigmático, se ha venido atrofiando a lo largo de décadas, entre otras cosas porque desde que al término de la guerra en 1945 se planteó la regulación de las facultades del primer ministro, cosa que no se ha hecho desde Walpole en 1715. Y no se ha dado el paso para regular esas facultades, entre otras las de guerra. De manera que ustedes pudieron ver, por ejemplo, en el caso de la guerra de Irak, que la decisión de intervenir en ese proceso bélico apoyando al presidente Bush de Estados Unidos la tomó el señor Blair por sí solo. Y claro, ya sabemos los resultados, todavía estamos pagando, el planeta entero está pagando las consecuencias, porque en Inglaterra la decisión, o en Gran Bretaña, la decisión de ir a la guerra la toma el primer ministro solo, sin la participación del Parlamento, experto en derecho electoral o experto en derechos humanos o experto en derecho municipal o experto en procesos de descentralización, regionalización o federalización. Allí, en los efectos, es donde podemos incidir sin afectar el origen de la vida constitucional de un sistema democrático. Y es allí, amigas, amigos, donde no estamos incidiendo. Entre otras cosas, y esta es culpa de los constitucionalistas, porque no hemos abierto un diálogo hacia otras disciplinas. Cuando el presidente Arauz nos convoca a que nos volvamos a reunir, cosa que acepto jubiloso porque me encanta además Panamá y celebro la posibilidad de estar aquí hoy y de volver a estar en otra circunstancia, lo hago sugiriendo, y esto lo va a entender muy bien mi amigo Sebastián, que convoquemos también a otros expertos de otras áreas. En particular, tenemos que establecer un diálogo cada día más intenso, los constitucionalistas con los administrativistas. Uno de los grandes problemas que tenemos, solo menciono un ejemplo o quizá dos, para terminar dentro de los 3 minutos que me faltan y que siga, porque llevamos una gran puntualidad en este programa, y que sigue el seminario, es que no hemos resuelto en América Latina el problema de la patrimonialización de la función pública. De suerte que mucho del problema de las facciones, solución de los problemas de la sociedad. De manera que trasladamos la lucha de facciones, como la veía Madison, a la vida institucional sin poner remedio a las consecuencias. ¿Cómo se resuelven estas consecuencias? Estoy, repito, señalando solo un ejemplo, con un buen servicio civil, con la separación de la función política y de la tarea administrativa. Esto es clave para evitar la patrimonialización de la función pública y es clave para que tengamos otra forma de percepción de los partidos políticos. En este momento, los partidos políticos son de las instituciones peor valoradas en todos los países de nuestro hemisferio, entre otras cosas, porque se caracterizan por eso, por llegar y monopolizar los cargos, hacerlos suyos y producir las demás consecuencias que ya mencioné, u otras muchas que no es el caso decir ahora. Solo, pues, vale la pena que nos detengamos a ver que sí hay soluciones, que sí podemos identificar los problemas centrales de los efectos de la lucha política libre que nos interesa preservar como condición indispensable para la vigencia de las libertades y que, a diferencia de lo que nos ha ocurrido en el pasado, hoy los latinoamericanos tenemos la capacidad, la masa crítica, la experiencia, la cultura, los conocimientos técnicos, políticos y profesionales para poder generar nuevos modelos de desarrollo constitucional e institucional.
Hemos sido por siglos receptores de doctrinas que valoramos y que apreciamos, pero que hoy son insuficientes para resolver los problemas del constitucionalismo odierno. Podemos nosotros generar nuevos modelos, podemos generar nuevas soluciones, pero lo más importante es que para esto debemos tener confianza en nosotros mismos. Todo lo que yo quería decir a ustedes es eso. Confiemos en nuestra capacidad y tendremos buenas instituciones. Que tengan en Panamá mucho éxito con las reformas que van a emprender ahora. Si no son satisfactorias todas para todos, no importa. Mantengan el proceso, pero eleven la mirada. Conviértanse en el foco, en el eje, en el centro de un nuevo modelo de desarrollo constitucional en el que se preserven las libertades y se consoliden las responsabilidades. Muchas gracias.